ale, 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 Zaragoza, ale, ale. Venir nada, pero el tema vídeos, el tema 4 rondos y tal, y sobre todo sensaciones, porque sí que es verdad que tenemos a todo el mundo disponible, pero algún jugador pues lo típico, anda con molestias y demás, y eso pues bueno, me va a hacer un poco dudar de lo que es el 11, pero que no hay tampoco nada para la que alarmarse, simplemente pues bueno, que la seguridad que tenemos, porque también es verdad, con todo el máximo respeto al Ibiza, que es un equipo recién ascendido, que es un equipo llamado nuevo en el fútbol profesional, las personas muchas veces vinculamos Ibiza de otra manera diferente al deporte y hay que tener máximo respeto y que nadie se equivoque, ¿eh? El Ibiza nos va a poner las cosas difícil, es un equipo que está muy bien trabajado, que yo creo que su ascenso se lo ha ganado por lo bien que hicieron las cosas y de hecho han hecho una pretemporada también muy buena porque han jugado contra equipos también importantes y en todo momento han competido. Y con la, no sé lo que tiene, el sonido ahí que tiene la bombonera de la Romareda, que siempre, y es cierto que ahora mismo, bueno, pues hay muchas personas que están en las playas o están de vacaciones, y es lógico, pero los que van yo creo que se van a hacer notar porque esa es nuestra vitamina de esta temporada. Sí, lo que estás comentando, es decir, no podemos engañar, es verdad que ha venido jugando unos compañeros, pero ya no por falta de respeto, porque me gusta que lo sepan ellos siempre, lo van a saber ellos antes que nadie, porque así lo hago siempre, pero sobre todo por el tema de lo que estaba comentando, ¿no? De esas pequeñas molestias, o mañana por la mañana todos los que estén disponibles y que estén serán de la partida, entonces ahí confeccionaré yo el 11. Evidentemente de lo que hemos visto en la pretemporada pues va a variar poco, tenemos compañeros que se han incorporado nuevos, como hemos comentado, y ese proceso lógico de adaptación tendrán que tenerlo también. Sí, es un equipo que, lo que comentaba, aparte bien trabajado, de un compañero que ha estado muchísimos años en la élite, evidentemente ha estado con otro compañero que hacía de primero, pero es un equipo que propone jugar al fútbol, es un equipo con buenos jugadores, los fichajes que han llegado también le da pues bueno, ese plus, y sobre todo, pues bueno, como dices, el tema de sus defectos no lo vamos a decir porque si no lo van a corregir, intentar ahí, como todo el mundo, el Zaragoza también tendrá los suyos y evidentemente los rivales, pero sobre todo máxima seriedad, nosotros como equipo y como vestuario lo tenemos claro, pero que todo el mundo lo sepa también, que el Ibiza no va a poner las cosas difíciles seguro.